Bienvenidos a esta segunda parte de la explicación del capítulo 3, protocolos y comunicaciones de red. Con los contenidos vistos previamente podemos resumir entonces que los protocolos son un conjunto de reglas que nos dictan cómo sucede la comunicación entre un punto A y un punto B. Por lo tanto, los protocolos de red nos dicen cómo es posible que la información llegue de un punto a otro cuando utilizamos Internet o una red local. Entonces, los protocolos de red nos dicen el formato o la estructuración que deben de tener los mensajes. Nos dictan el proceso por el cual los dispositivos de red comparten información sobre las rutas con otras redes, es decir, cómo llego de un punto A un punto B, y cómo y cuándo se transmiten mensajes de error y del sistema entre los dispositivos. Cuando uno envía un correo electrónico hacia un destinatario que no existe, a los segundos podemos ver que el sistema no responde con un correo en donde nos dice que no fue posible enviar el mensaje. Por lo tanto, los protocolos también manejan los errores que puedan llegar a suceder durante una comunicación. La Organización Internacional de la Estandarización OSI ha creado un modelo ya hace varios años que nos dice cómo es que funciona el proceso de comunicación entre dos redes como tal o entre dos dispositivos. Y esta explicación la divide en varios segmentos a los cuales les vamos a llamar capas. Cada una de estas capas son estudiadas en el módulo 1 del contenido de CCNA de forma profunda, porque como técnico o profesional de esta área debo de entender cómo funcionan las cosas o cómo funciona el proceso de comunicación. Estas capas pues están identificadas por un nombre y pues por un nivel, empezando desde el nivel más bajo que vendría siendo capa 1, que es la capa física, que se encarga de todo el tema de transmisión binaria de señal o de medios, quiere decir cómo funciona el proceso de comunicación a nivel físico. Si yo estoy enviando información o utilizando internet por medio de un cable de red Ethernet normal, acá puedo saber cómo es que funciona, al igual si es una red inalámbrica. La capa de enlace de datos tiene que ver con todo lo relacionado a la dirección física de una computadora o una dirección MAC. Todos los dispositivos tienen una dirección física que no puede ser alterada ni modificada. Luego, subiendo a la capa 3, tenemos la capa de red que se encarga de todo lo relacionado con la dirección IP, que es una dirección lógica o una dirección virtual de una computadora. Subimos a la capa de transporte que se encarga de la confiabilidad, quiere decir que la información llegue hacia su destino, y las conexiones de extremo a extremo. Luego la capa de sesión que tiene que ver con la comunicación entre los hosts, la presentación que nos dice cómo se representa la información ya y su nivel de cifrado de datos, y la aplicación, que ya es el proceso que maneja la aplicación que estemos utilizando en el momento de una aplicación o de una comunicación. Entonces, esto quiere decir que este modelo nos explica cómo funciona la comunicación de la red desde que yo estoy haciendo clic para una descarga y los datos pues se envían a nivel binario de unos y ceros y podemos nosotros descargar esa aplicación o ese archivo que lo consume una aplicación como tal. Entonces, de esta forma podemos comprender y vamos a verlo en capítulos más adelante. Existe otro modelo de referencia bastante aceptado que es el modelo TCP/IP, que este nos dice que es el modelo cómo funciona Internet. Acá únicamente tenemos cuatro capas: la capa de acceso a la red, la capa de Internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. Como el proceso o la forma en la que funciona la red pues es una sola, podemos decir entonces que estos modelos son equivalentes. Por ejemplo, la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP es equivalente a la capa 1 y a la capa 2 del modelo OSI. La capa de red es Internet en el modelo TCP, la capa de transporte se llama igual y la capa de aplicación del modelo TCP/IP contiene estas tres capas, que es sesión, presentación y aplicación. Al final es una sola forma de cómo trabaja la red, y mi objetivo como profesional en esta área pues es entender para solucionar problemas o para cambiar tecnologías. Es importante que yo sepa exactamente cómo funcionan las capas por el desarrollo de nuevas tecnologías. Volviendo al modelo de referencia OSI, que es uno de los más utilizados, acá en la capa física nos dice la tecnología física
a utilizar. Por ejemplo, si yo estoy utilizando fibra óptica para transmitir información o para conectar dos sucursales, entonces, si llega a salir una nueva tecnología, por ejemplo, una fibra óptica súper flexible y sumamente veloz, únicamente cambiamos la capa física, ¿verdad? Pero el resto sigue siendo lo mismo. Al igual que si yo estuviera utilizando, por ejemplo, cable de red Ethernet convencional, el cable tradicional, y ahora quiero migrar hacia una tecnología totalmente inalámbrica, lo único que cambiamos es la capa física, pero el resto sigue siendo exactamente lo mismo y por eso es que se divide por capas. Porque si yo entiendo cómo es que funciona todo esto, voy a poder utilizar diferentes medios de conexión, entre ellos fibra óptica, cable coaxial, todas las señales inalámbricas y el cable tradicional Ethernet, entre otros. Cada una de estas capas contiene a su vez diferentes protocolos dependiendo de la tecnología que esté utilizando. Por ejemplo, en la capa de red podemos utilizar IP en su versión 4 o IP en su versión 6, que es la última que fue desarrollada y actualmente estamos en migración. Quiere decir que se cambió todo el concepto de las direcciones IP, pero el resto sigue siendo igual. O sea, yo sigo utilizando los medios de transmisión como cable coaxial o como señales inalámbricas, ¿verdad? Entonces cada uno tiene sus diferentes protocolos, los cuales vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso. Estos protocolos interactúan entre sí. Cuando nosotros hacemos una navegación hacia un sitio web, por ejemplo Netacad, podemos ver que cada una de estas capas o cada uno de sus protocolos interactúan para formar el proceso de comunicación. Para este ejemplo, yo acá estoy solicitando la información de netacad.com, quiere decir de la página de la Academia Cisco Oficial, y el método de comunicación va a ser Ethernet, que quiere decir que físicamente yo tengo un cable de red tradicional UTP con RJ45 para poder comunicarme. Luego interactúa con la dirección IP destino, interactúa con los medios para poder llegar de un punto a otro y al final de cuentas en la aplicación voy a poder ver en mi navegador cómo es la página de Netacad. Quiere decir que existe una interacción entre cada una de las capas para lograr la comunicación. Existe una suite de protocolos. Una suite de protocolos es un conjunto de protocolos por cada una de las capas que nosotros tenemos y sí son muchos protocolos realmente. Por eso es de que el contenido de CCNA es extenso porque es necesario que yo entienda y comprenda el funcionamiento de cada uno. Y si tengo las herramientas, pues voy a poder ser un profesional bastante versátil que se adapta a diferentes tecnologías. Todos estos protocolos fueron creados por estas organizaciones de estandarización. Dentro de ellas, pues hay muchas conocidas como la IEEE, la EIA, la ICANN, la ITU, etc. Cada una de estas o de estos organismos de estandarización se dedica a la investigación de nuevas tecnologías y por lo tanto son los creadores de las reglas, son los creadores de la estandarización. Si una nueva tecnología no es aceptada o no es adaptada por estos organismos, no es posible que salgan al mercado como una tecnología mundialmente aceptada. Al final de cuentas, cuando nosotros enviamos cualquier mensaje por la red, siempre tiene este conjunto de etiquetas. Al igual como veíamos que cuando nosotros enviamos una carta, especificamos hacia quién va dirigido, cuál es la dirección de entrega y quién es el emisor, pues igual cuando ustedes envían un mensaje de texto, envían un archivo de Word, envían un archivo de Excel, envían una imagen, envían un video, siempre los datos, vamos a colocar acá, estos son los datos que ustedes envían, estos son los datos, se le agrega un conjunto de etiquetas para que pueda llegar a su destinatario. Ese conjunto de etiquetas es información de la capa física, de la capa de enlace de datos, de la capa de red, de la capa de transporte y de capas superiores. Quiere decir que a esta información de nuestros datos nosotros debemos de agregarle otro encabezado
y más encabezados con los cuales los dispositivos de red como switches o routers van a poder hacer llegar el destino, los archivos al destino que ustedes hayan establecido previamente. Al igual que cuando nosotros mandamos cualquier producto por un medio de transporte, ese medio de transporte recibe una caja y en la caja va especificada cuál es el destino, cuáles son los datos de destino para poder llevarlo. Y todo funciona igual, independientemente de cuáles sean los datos que se están enviando, el resto de comunicación o el resto de transporte funciona de la misma forma. Quiere decir, por ejemplo, cuando yo estoy enviando acá información a un servidor, puede ser de la PC1 que tenemos acá a un medio local, ¿verdad? O sea, un servidor que almacena archivos, que es un servidor FTP, puede ser que esté dentro de la empresa, puede ser que esté almacenada dentro de la organización, en donde guardo material de aprendizaje, donde guardo documentos, donde guardo cualquier tipo de archivos que sean de interés de la organización, o puede ser que yo los esté almacenando de forma externa. En cualquiera de los dos casos, para cualquier tipo de comunicación, acá una vez más podemos ver los datos. Quiere decir que los datos son una pequeña parte en tema de información y el resto está especificado por las diferentes etiquetas. Está especificado quién es el origen y quién es el destino con las direcciones IP, ¿verdad? O sea, de dónde se va a enviar, y quién es el origen y quién es el destino de las direcciones MAC, que es una dirección que vamos a ver posteriormente. Entonces, al igual que cuando nosotros mandamos una carta, especificamos el nombre de la persona hacia quien queremos que llegue, igual enviamos una dirección. Este mismo proceso se repite dentro de las comunicaciones de red, solo que está dado por las direcciones IP y por las direcciones MAC. Conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta cómo es que funciona esto. De hecho, el nombre es relacionado a la dirección MAC de una persona, quiere decir que el nombre sería la dirección MAC porque es una dirección o son datos que no pueden cambiar, y la dirección va a estar relacionada con la dirección IP, porque una persona X puede cambiar de residencia 2 veces al año, 3 veces al año, pero sigue siendo la misma persona. Entonces se tiene la misma lógica en las direcciones IP y con las direcciones MAC. Como último tema, pues vamos viendo lo que es el gateway predeterminado. Hemos hablado que el gateway predeterminado es mi salida para la red. Básicamente yo acá tengo mi red local y si existe comunicación entre dispositivos dentro de la misma red local es gestionada por el switch. Toda la comunicación local es gestionada por un switch. Pero si yo quiero enviar información hacia una red lejana, hacia una red remota, tiene que ser manejado por un router. Entonces, el router que yo utilizo dentro de cualquier organización, dentro de cualquier institución, incluso pues en una red hogareña, un gateway predeterminado se le llama a este dispositivo que tenemos acá, que viene siendo el router o mi puerta de salida. Si yo quiero conectarme con Google, tengo que pasar a través del router. Como veo mi gráfica, es mi única salida, no hay otra salida, es como mi puerta principal. Si yo quiero comunicarme con Facebook, pues también tengo que hacerlo a través del router y el router va a ser encargado de conectarme con el servicio que yo necesito. Entonces, esto es importante porque todas las salidas hacia otras redes son gestionadas por el router o gateway predeterminado o puerta de enlace de la red. Un método de acceso bastante utilizado es Telnet. Telnet nos dice que es una tecnología o es un método para acceder de forma remota a la interfaz de línea de comandos a través de una red. Tiene como requisito requerir servicios de red activos y que haya una interfaz activa configurada. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del protocolo Telnet yo puedo conectarme a la terminal de un dispositivo a través de la red. Tanto, por ejemplo, si yo estoy en un edificio de 7 niveles y suponiendo que mi oficina está en el piso 1 y el dispositivo
access point, switch, router, incluso servidores, porque para servidores Windows o servidores Microsoft es utilizado este tipo de tecnología. Si yo quiero conectarme y configurar un dispositivo, por ejemplo, para desconectar a una persona que está saturando el internet con tantas descargas, mi primera opción es subir desde el piso 1 hasta el piso 7, llegar con mi cable de consola, llegar con mi computadora y conectarme a la interfaz de línea de comandos y configurarlo como yo desee. Y la otra opción es que si existe una comunicación de red, o sea, si ya hay una red previamente establecida y este dispositivo tiene una dirección IP y yo también tengo una dirección IP, pues puedo conectarme de forma remota. Eso sucede tanto en un mismo edificio o, por ejemplo, si quieren ustedes estar en la playa para vacaciones y necesitan configurar un router de la empresa que está en otro país y tienen servicios de internet y todo está bien configurado, pueden conectarse desde cualquier lugar hacia sus dispositivos. Quiere decir que lo hacemos de forma remota. La única condición es de que haya servicios de red activos, que quiere decir que ambos tengan IP y que yo pueda hacer ping entre estos dos dispositivos. Acá para este ejemplo tenemos un cliente que se está logueando o se está conectando a través de Telnet a un servidor. Como les digo, puede ser un servidor Microsoft, puede ser un servidor Windows. Si yo quisiera configurarlo a nivel de consola, a nivel de comandos puedo conectar, porque este servicio no tiene interfaz gráfica, pero tiene lo que necesito, una consola para realizar configuraciones avanzadas. Como es importante que nosotros conozcamos cómo es que funciona Telnet, también es importante aplicarle una capa de seguridad como a cualquier otra información. Entonces acá tengo un conjunto de comandos, tanto para aplicarle seguridad a consola como aplicarle seguridad a las líneas BTY. Nos dice que se debe aportar seguridad al puerto de consola. Así se reducen las posibilidades de que un personal no autorizado conecte físicamente un cable al dispositivo y tenga acceso a él. ¿Qué quiere decir? Que si mi dispositivo, mi router, mi switch, mi servidor está en un lugar donde cualquier persona puede tener acceso, puede llegar con su cable de consola, conectarse, desconfigurar, hacer configuraciones que no debe hacer, pues automáticamente me bota la red de toda la empresa o de mi institución. Entonces le aplico seguridad. ¿Qué quiere decir seguridad? Pues básicamente son contraseñas. ¿Cómo aplico seguridad a la línea de consola? Por medio de estos comandos. Entro con line console 0. Luego le coloco un password. Para este caso mi password va a ser Cisco. Si ustedes quieren otro password, pues únicamente cambian esta palabra. Con login forzamos a todos a loguearse y con exit salimos. De esa forma ya estará establecido un método de seguridad para la línea de consola. Y para Telnet utilizamos las líneas BTY, que quiere decir las líneas de terminal virtual. Estos permiten tener acceso a un dispositivo Cisco a través de Telnet. La cantidad de líneas BTY admitidas varía según el tipo de dispositivo y la versión del sistema operativo. Ahora, ¿cómo aplico Telnet? ¿Cómo activo Telnet y al mismo tiempo le coloco seguridad? Es por medio de este comando, line BTY 015. ¿Qué quiere decir esto 015? Que estamos activando Telnet desde la sesión 0 hasta la sesión 15. En otras palabras, estoy activando 16 conexiones simultáneas. Por ejemplo, si una persona se quiere comunicar hacia un router, iría una comunicación, ¿verdad? Una sesión virtual. Si son dos personas las que se quieren comunicar, ya tendríamos dos sesiones simultáneas. Si son tres, pues son tres, obviamente, al igual que 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que de esta forma soporta hasta 16 conexiones simultáneas, 16 técnicos conectados de forma simultánea al mismo dispositivo. Si yo no lo quiero y únicamente necesito 4 conexiones simultáneas, puedo hacer una configuración de 0 a 3 o la que yo necesite. Entonces, configuro mi cantidad de conexiones simultáneas, luego con password le coloco una contraseña que Telnet no se va a poder conectar si no tiene una contraseña configurada. En este caso va a ser Cisco.
Igual si necesitamos que sea otra contraseña, lo cambiamos por esta palabra. Con login forzamos a todos a loguearse y eso sería absolutamente todo. Acá tenemos pues un resumen de algunas configuraciones. Este sería mi método para acceder o para poder configurar contraseña de acceso a consola. Esta sería para configurar una dirección IP a un switch, en donde esta que tenemos acá es la dirección IP y su máscara de su red. Y cómo activamos y configuramos contraseña a Telnet. Hay una instrucción extra. Más adelante vamos a ver que existe una nueva versión de Telnet que es más segura. Para ese caso, pues en el caso que sea un router, nosotros vamos a configurar esta línea extra. Si no es un router y es un switch lo que yo estoy configurando, pues no hay necesidad de colocársela en la configuración. Pero los routers traen de por sí bloqueadas los accesos por Telnet, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo accedo a Telnet? Entonces ingreso a mi línea de comandos, ¿verdad? A mi CMD si fuera un dispositivo Windows, o accedo a mi terminal si fuera un dispositivo Linux, y únicamente con la palabra Telnet, un espacio y la dirección IP puedo ingresar al dispositivo a configurarlo según lo que yo necesite. Y con eso llegamos al final del capítulo 3. Espero haberles servido de ayuda. Muchísimas gracias.